son 30 años de la promulgación de la Constitución Política de Colombia, un balance del concepto de familia, me permito hacer un análisis del concepto de familia desde 1991 hasta la actualidad, teniendo en cuenta que los vínculos de las personas son muy fluctuantes y por lo tanto esto lleva a que se generan nuevas formas de organización de las familias que muchas veces no se encuentran reconocidas en los ordenamientos jurídicos y que en nuestro caso, en el caso colombiano, ha sido la Corte Constitucional la que ha pasado a hacer un reconocimiento respecto de diversos tipos de familia. Y esto pues nos da cuenta que, como en algún momento lo decía Zygmunt Bauman, nos encontramos en un mundo moderno líquido. Para el desarrollo entonces de esta ponencia, primero vamos a abordar un panorama de la protección jurídica de la familia antes de 1991. Posteriormente vamos a abordar dos artículos, específicamente el artículo 5º y el artículo 42 de la Constitución Política, ya que en ellos aparece la manifestación expresa de la familia, y posteriormente vamos a revisar algunas formas de familia que han tenido un reconocimiento por la Corte Constitucional. Con esto no quiero decir que no se hayan tenido los pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia, incluso del Consejo de Estado, solo que para esta intervención vamos a prestar especial atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cuando nos ubicamos en el panorama antes de 1991, podemos considerar que habían diferentes vías para llegar hasta la promulgación de nuestra Constitución actual. Sin embargo, también podemos decir que era un panorama sombrío. ¿Y por qué esta imagen? Pues resulta que en la Constitución de 1886, la familia no tenía ese rango constitucional. La Constitución de 1886 guardó silencio y por lo tanto deja en cabeza del legislador todos los asuntos del derecho de familia. Aquí voy a hacer mención a diferentes normas que se dieron antes de 1995 que me parecen relevantes y vamos a empezar a notar que en ellas aparece una mayor importancia en la protección de los miembros de la familia. Miremos, por ejemplo, la Ley 28 de 1932, esta que es relativa al tratamiento de la mujer casada y que retomó la capacidad de la misma, ya que antes estaba sometida a la potestad del marido. Fíjense que esta ley es consecuencia también de las luchas feministas que se venían dando en el siglo XIX y en el siglo XX, que buscaban incorporar los derechos de la mujer dentro de la familia. Y como consecuencia, pues se obtuvo que el principio de igualdad entre los cónyuges fuera introducido en el derecho civil. Por lo tanto, tenemos un ejemplo de esto con esta Ley 28 de 1932. Sin embargo, no solamente la mujer empieza a tener una relevancia en el panorama, en nuestro ordenamiento jurídico, sino que también en la Ley 45 de 1936 encontramos que se vuelve, y ojo acá con la expresión que estoy utilizando, se vuelve a un sistema de hijos legítimos y naturales. ¿Por qué menciono que se vuelve? Resulta que antes, en el Código Civil de 1873, se tenía un sistema similar a el establecido en la Ley 45 de 1936, un sistema que se abandonó con el Código en 1887 porque la redacción de don Andrés Bello consistió en retomar ese sistema de hijos legítimos, naturales reconocidos, no reconocidos, que estaba establecido en el Código Civil chileno. Entonces, fíjense que allí hubo, digámoslo así, un retroceso, pero con la Ley 45 de 1933 volvemos nuevamente a ese sistema. Aquí hay que llamar también la atención que con esta Ley 45 de 1936 se desaparecen la mención del hijo de dañado y punible ayuntamiento y los hijos adulterinos, expresiones utilizadas para todos aquellos hijos quienes sus padres no habían llevado a cabo matrimonio.
Adicionalmente, esa ley 45 de 1936 extendió la patria potestad a los hijos naturales. A pesar de las bondades que les estoy comentando de la ley 45 de 1936, estas no fueron suficientes para abordar toda la problemática de la filiación. Por lo tanto, fue necesario impulsar, y aquí bajo principalmente el doctor Fernando Inestrosa, una nueva ley. Una ley que buscara la responsabilidad del progenitor y que buscara mermar aún más esas diferencias entre los hijos legítimos y naturales. Esta ley 75 de 1968 que establece normas sobre filiación y crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es conocida también como la Ley de Paternidad Responsable. Ojo que esta expresión paternidad responsable posteriormente es utilizada en un sentido de control de natalidad. No es el mismo sentido que tuvo en la Ley 75 de 1968. También tenemos, a modo de ejemplo, la Ley 29 de 1982, que dio también un tratamiento, o mejor, termina con esa diferencia de tratamiento jurídico entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, de modo que encontramos en su artículo primero que iguala los derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Y otra norma que me parece relevante traerla para mostrar este panorama antes de 1991 es la Ley 54 de 1990. Una ley que establece un régimen jurídico para las uniones maritales de hecho. Es decir, estas parejas que no habían optado por matrimonio, pero que tenían la idea de convivir juntos. Entonces tenían allí, en esa comunidad de vida permanente y singular, mantenida por al menos 2 años, y pues generaban una protección de su patrimonio. Y hay que aquí ver también un poco la evolución que tuvo la unión marital de hecho. Si nosotros nos vamos más atrás al Código Civil de 1873, vamos a encontrar que junto con el Código Civil de 1887 igualaban el tratamiento junto al adulterio. Y el Código Penal de 1890 lo tipificó como un delito de amancebamiento. Pero vemos que con esta ley 54 de 1990, entonces los compañeros permanentes, que es el término que entonces empieza a emplear para designar a los miembros de esta pareja, empiezan a tener unos efectos civiles y una protección de su patrimonio. Ahora, aunado a esto, si nosotros buscamos en la legislación, nuestro ordenamiento antes de 1991, una definición de familia, pues no la vamos a encontrar. Podemos encontrar nociones que nos hablan de la conformación de la familia. Por ejemplo, vamos a encontrar en el artículo 874 del Código Civil, cuando se refiere al derecho de uso de habitación, la Ley 70 de 1931 o incluso el mismo decreto 2388 de 1979. Con todo esto, pues vemos que es el panorama, un panorama que no contaba con la familia en un rango constitucional, que empezaba a plasmar nuevas ideas y a cambiar un paradigma respecto de la protección de los miembros de la familia, tanto la mujer como los hijos. Llega la Constitución de 1991 y encontramos que se plasma expresamente, a diferencia de la Constitución de 1886, encontramos que se plasma en el artículo 5º una noción de se hace referencia a la familia. Y ojo que si nosotros analizamos la redacción de este artículo, vamos a encontrar que su redacción guarda una relación directa con instrumentos internacionales. ¿Por qué? Hay 2 elementos que aparecen allí. El primero de ellos, se entiende a la familia como base de la organización social. Y como base de la organización social merece una protección. Estos 2 elementos los vamos a encontrar en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, fíjense
que allí hay un compromiso pues, de índole internacional y entonces se empieza a... tiene una relación directa con estos instrumentos. Y aquí el constituyente primario, teniendo en cuenta el criterio sostenido esta mañana, la Asamblea Nacional Constituyente, entonces optó por darle un carácter superior y público a la familia. Miremos entonces el siguiente artículo, el 42. Aquí solamente me permití transcribir el inciso primero. Y quiero mencionar, en palabras del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, él mencionó en algún momento que el artículo 42 contempló la temática constitucional del derecho de familia, porque quedó allí toda concretada. Porque si nosotros miramos toda la redacción del artículo 42, vamos a encontrar el reconocimiento de la familia como base de la sociedad. Vamos a encontrar la conformación de la familia. Vamos a encontrar la protección de la familia, el patrimonio de familia inembargable, la igualdad de los hijos, la progenitura responsable, la planificación familiar, la reglamentación del matrimonio civil, la reglamentación del matrimonio por ley, la cesación de efectos civiles del matrimonio y el estado civil. Entonces, vemos, reúne toda una cantidad de asuntos del derecho de familia. Sin embargo, aquí yo quiero que revisemos el inciso primero del artículo 42. Fíjense en la redacción. Aquí la redacción incluyó la conjunción o. Nos dice que la familia entonces se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Y entonces aquí tenemos que tener claro que son dos las fuentes de la familia. Bien el matrimonio o bien las personas también pueden optar por su voluntad de conformarla. Y aquí es donde estaríamos ante la unión marital de hecho, la que ya antes mencionábamos en la ley 54 de 1990. Entonces, fíjense que aquí me pareció muy acertado la Asamblea Nacional Constituyente al elevar a rango constitucional estas dos fuentes de familia. Y acá me permito hacer un paréntesis para comentar que en otros ordenamientos jurídicos hay un tratamiento diferente para las relaciones que se derivan de la unión marital de hecho. Y en este caso me estoy refiriendo al ordenamiento portugués. El ordenamiento portugués, cuando habla de las uniones maritales de hecho, las denomina que tienen unas relaciones parafamiliares. Es decir, que no son relaciones familiares, como si son aquellas derivadas del matrimonio. Con esto no quiere decir que haya allí una desprotección de los miembros de la familia. Yo lo que quiero acá significar es que es el rango constitucional que se le dio tanto a la unión marital de hecho y al matrimonio. Y tampoco quiero decir con esto, ojo, que esté equiparando las dos figuras jurídicas en Colombia, porque hay una diferencia clara respecto de su origen, de la formalidad del consentimiento y la manera de terminación de estas uniones. Matrimonio y unión marital de hecho. Estoy hablando es de la igualdad de protección que se le da desde la Constitución y por lo tanto solo genera una serie de derechos a sus miembros. Fíjense entonces adicionalmente que el artículo 42 en su redacción refleja una comprensión tradicional también de las uniones de pareja y pautas morales de la sociedad colombiana. ¿Y por qué menciono esto? Aquí me permití también transcribir una de las propuestas que fueron recogidas en 1991 para este artículo 42. En otras palabras, cuando se estaba gestando la redacción de la Constitución Política, se llevaron a cabo en todo el territorio nacional mesas de trabajo y comisiones preparatorias. Por lo tanto, se elaboraban propuestas de los diferentes artículos que iban a quedar contenidos en la Constitución. De
De lo referente al derecho de familia del niño, del joven, la mujer, se reunieron 698 propuestas a nivel nacional. Y de esas 698, esta me llama la atención y es la que les quiero compartir hoy. Fíjense en la redacción. Aquí no se está limitando la celebración del matrimonio a parejas heterosexuales. Y se consideraba que la familia podía ser compuesta o conformarse a partir de uniones entre personas. No estaba diciendo que fuera un hombre y una mujer. Entonces, fíjense que esta fue una de las propuestas, pero no fue acogida por la Asamblea Nacional Constituyente. Si nos vamos a los motivos que aparecen por parte de la Asamblea Nacional Constituyente para la redacción del artículo 42, vamos a encontrar que ellos querían reflejar una realidad que se vivía en ese momento en nuestro territorio. ¿Cuál era esa realidad? Que más de la cuarta parte de la población se encontraba bajo unión marital de hecho y por lo tanto se eleva ese rango constitucional. Adicionalmente, como les había comentado al inicio de la intervención, quiero acá destacar algunos desarrollos normativos que ha tenido el artículo 42. No quiere decir esto que estos sean los únicos, solo que me parecieron relevantes para compartirlos con ustedes. La Ley 82 de 1993, toda vez que esta ya empieza a hablarnos de un tipo de familia, de la familia monoparental. Fíjense que es aquella en la que podía verse bien el abandono de uno de los padres o la muerte de uno de ellos. Y aquí una de las razones para que también se llevara a cabo se tuviera en cuenta esos mecanismos de protección establecidos en esta ley para los miembros de este tipo de familia, era que pues lamentablemente nuestro territorio estaba azotado por la violencia y muchas de las muertes ocasionaron la formación de familias monoparentales. Aquí hay que decir que inicialmente fue encaminada la protección para la mujer cabeza de familia, porque respondía a esas condiciones de discriminación y marginamiento en las que se había visto sometida la mujer. Sin embargo, posteriormente también se hizo extensivo a los hijos menores dependientes del hombre que de hecho se encontraron en la misma situación que la mujer cabeza de familia. Pero también tenemos otras disposiciones o otras normas, por ejemplo, la Ley General de Educación, en la que define a la familia como la primera responsable de la educación de los hijos. Y al ser responsable de la educación de los hijos, es decir, que le divulgó una obligación y por lo tanto el decreto 1860 establece las sanciones para esa desatención de la educación de los menores. Y tenemos también allí la Ley 294 de 1996, que ha sido, por supuesto, objeto de modificación por la Ley 575 de 2000, la 1257 de 2008, 599 incluso de 2000. Esta ley referente a la prevención, remedio y sanción de la violencia intrafamiliar. Y aquí llamo la atención. Aún nos faltan mecanismos para la protección, especialmente de las mujeres víctimas del conflicto, de violencia intrafamiliar. Y por eso es que tenemos sentencias a 2021 como la sentencia C-117 que termina endilgando a la obligación alimentaria un carácter indemnizatorio, cuando este no es el carácter de la obligación alimentaria, porque buscó satisfacerse el derecho de reparación de las mujeres víctimas de violencia por parte de las parejas. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a ver que tenemos aún falencias, que necesitamos avances normativos. Tenemos entonces la Ley 1361 de 2009, encaminada a la promulgación de medidas de protección de la familia a cargo del Estado, empleadores, y tiene una relación directa con la Ley 1857 de 2017. Porque esta última, pues mucho más reciente, ha permitido o ha facilitado las jornadas semestrales en las que los empleados puedan compartir con su familia, jornadas que deben ser gestionadas por los empleadores. Vemos entonces acá la Ley 979 de 2005, que nos vino a hacer una modificación de la que ya habíamos visto, la Ley 54 de 1990, para establecer los mecanismos para la declaración y declaración de las uniones maritales. Y por supuesto la Ley 721 de 2001, que estableció la prueba con marcadores genéticos de ADN para establecer paternidad y maternidad.
Entonces, con todo, vean ustedes el avance que se ha tenido a nivel normativo, y esto solamente a modo de ejemplo. Por supuesto, aún con necesidades vigentes, porque el mismo artículo 42 estableció que debía reglamentarse la progenitura responsable. Estamos a 2021 y aún carecemos de esa regulación del ejercicio de las responsabilidades parentales. Ahora veamos un poco del reconocimiento jurídico de ciertas familias por parte de la Corte Constitucional. Y aquí entonces tengo que mencionar la familia unipersonal. Por supuesto, este es objeto de debate, porque acá estaríamos ante un tipo de familia, y ojo aquí, que no es una agrupación, es un individuo que no tiene ningún tipo de vínculos personales inmediatos con nadie. Aquí, al revisar las sentencias de la Corte Constitucional, lo que buscaba en realidad era reconocerle al sujeto el derecho a la vivienda digna. Y en esto entonces vino a equipararlo con una familia para que pudiera adquirir préstamos especiales, para que pudiera quedar afectado el inmueble a un patrimonio de familia inembargable. Y termina entonces por configurarse ese tipo de familia. No voy a, esto amerita un espacio más amplio para su análisis y para su debate, pero acá ya lo dejo indicado como un reconocimiento más que se ha tenido en estos 30 años. La familia ensamblada, podemos nosotros hacer un rastreo de sentencias de tutela anteriores al año 2011, en las que ya se veía una protección, sobre todo en materia de seguridad social. Pero es realmente en el 2011, con la sentencia C577, que se tiene una manifestación expresa de la familia ensamblada, como esa estructura familiar originada bien en el matrimonio o unión de hecho de una pareja en la cual uno o ambos padres o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de un casamiento o relación previa. En otras palabras, los tuyos, los míos y los nuestros. Y el reconocimiento de la familia homoparental. Acá, al hacer un rastreo de las sentencias de la Corte Constitucional, yo me permito hacer o diferenciar 3 etapas. Una primera etapa que surge con la sentencia C075 de 2007. En esta etapa, o en esta sentencia, mejor, en la que se declara la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, pues se entiende que la pareja homosexual que cumple con esas condiciones previstas en la Ley 54, como es la comunidad de vida permanente y singular, mantenida por un periodo de al menos 2 años, pues que pueda acceder a la protección de esa presunción de la sociedad patrimonial, bien sea individual o conjuntamente. Por supuesto, esta fue de esas primeras decisiones caóticas, no fue una decisión unánime. Aquí hay que decir que esa sentencia contó con 4 aclaraciones de voto y un salvamento de voto, y que solo extendió la protección al régimen patrimonial, a pesar de que la ley también habla sobre efectos civiles, y acá entonces no hubo ninguna manifestación sobre el matrimonio, la adopción o la custodia. Podemos ver que también en esta etapa hay unas sentencias posteriores en las que se le reconoce a las parejas homosexuales unos beneficios en pensión de sobrevivientes y en régimen de salud. Y destaco acá también la sentencia C029 de 2009. Me parece muy curiosa porque allí se insiste en un tratamiento igualitario para las parejas homosexuales, pero aún así no hay una manifestación expresa del concepto o un reconocimiento como familia. Y viene una segunda etapa, y es una etapa muy importante, porque con la sentencia C577 de 2011 se reconoce a estas parejas como también de la posibilidad que generan una familia, que es una familia homoparental. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 42 que nos habla, como bien lo mencionamos hace un rato, que las familias se conforman bien por matrimonio o bien por unión marital de hecho. Entonces, si esta es una potestad solo de las personas heterosexuales, entonces no me quedaba ese derecho también de las personas homosexuales. Y allí se da ese reconocimiento. Ahora, viene esto, por supuesto, ese reconocimiento pues llevó a ampliar aún más el debate.
Y llega entonces una tercera etapa que considero inicia con estas sentencias en las que se analiza la posibilidad de que las personas o las parejas homosexuales pues tengan la posibilidad también de ser solicitantes o en este caso no, las personas homosexuales también sean solicitantes de adopción. Y es que en este caso se analiza que no puede ser la orientación sexual un criterio para permitir el rechazo. Y allí entonces se habla un poco del interés superior del menor. Y la sentencia de unificación 214 de 2016, que es la que decide amparar el derecho a contraer matrimonio. Y esto de cara a la sentencia C577 de 2011, porque esta pues ya había manifestado que si era un derecho constituir pues familia a partir del matrimonio, pues si esto es un derecho, pues es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, porque entonces iba a quedar solo en manos de personas heterosexuales. Y más recientemente podemos mencionar la sentencia C456 de 2020, la que declara la asequibilidad condicionada de algunas disposiciones normativas del Código Civil, que tienen que ver con, o que son referentes a las asignaciones y donaciones testamentarias, a causales de indignidad sucesoral. Ahora, veamos que también la Corte Constitucional nos vino a hablar de la familia de crianza. Y fíjense que acá ya no estamos ante unos vínculos de parentesco civil, que son los originados de la adopción o consanguinidad. Aquí estamos ante una familia en la que la característica principal, o mejor, se fundamenta en la convivencia, en el afecto, en la protección, en el auxilio y en el respeto. Y aquí yo encontraba antes que la doctrina, los diferentes autores, y en este caso recuerdo Medina Pavón, que hace una distinción entre familia de crianza y familia solidaria. Yo encuentro que en la sentencia C085 de 2019 las equipara. ¿Por qué? Porque en la caracterización que hace, básicamente se refiere a los mismos elementos consagrados en el artículo 67 de la ley 1098 de 2006, que se refiere a ese tipo de familia. Entonces, lo que aquí sí hay que destacar es que la Corte Constitucional, pues no se pronunció, o mejor, y fue enfática en decir que este tipo de familia no genera parentesco, cuestión que también estaba allí en el artículo 67 de la ley 1098 de 2006. Y aquí yo sí menciono que, digamos, hizo bien, porque finalmente las relaciones de parentesco deben ser un asunto de competencia del legislador como el máximo órgano democrático y no de las autoridades judiciales. Ahora bien, pues finalmente para concluir, tengo que decir que de este análisis a grandes rasgos que he dado de la evolución del concepto, digamos, jurídico de familia, encontramos que en estos 30 años se ha dado un avance a partir de una concepción en la que se amplían las formas de convivencia humana. Y esto implica, por supuesto, el reclamo de nuevas disposiciones normativas más apropiadas a dichas realidades y también una interpretación extensiva de las normas existentes. De otra parte, hay que decir que la sociedad está alimentada de la tradición y el derecho como un producto social pues también goza de esa característica. Por eso no nos debe parecer extraño que el artículo 42 constitucional haya consagrado en ese modelo primigenio de familia un modelo de familia nuclear y que los reconocimientos que se han venido dando pues son relativamente recientes. Aquí debo destacar como una conclusión adicional, es que en las diferentes sentencias de la Corte Constitucional que se refieren a esta protección de modelos familiares, persiste la idea de heterogeneidad. Y esa heterogeneidad también ha sido encaminada para responder pues, a la necesidad de protección, especialmente del interés superior del niño. Y finalmente, debo decir que las normas aún en materia de familia, yo considero que aún cuentan con una jerarquización de las relaciones familiares, bien en función del género y bien en función de esa autoridad parental. Por lo tanto, no han desaparecido
de las costumbres y de las prácticas sociales esa jerarquización, ese sexismo, y por lo tanto esto implica que desde la academia, una tarea desde las instituciones, que implantemos de verdad un concepto de igualdad dirigido a eliminar esta serie de desigualdades que aún están presentes en la protección de los miembros de la familia y, por supuesto, de las mismas familias. Pues muchas gracias por la atención. Espero que en este corto tiempo haya alcanzado a cumplir con el objetivo propuesto y, por supuesto, quedo a su entera disposición. Muchas gracias, Manuel.